Moi c'est haïtien. Moi sorti Haïti. Mon père c'est de l'homme Samuel. Mon artiste moi c'est Samuel opposition. Eu tenho minha família aí nos Estados Unidos, como eu tenho como 2 anos e meio aqui, estou trabalhando como no TAI, na fábrica. Eu trabalho de noite, como às 6 da tarde, às 6 da manhã. Não está muito pesado, mas me gusta. Se não dá, não gosto de fazer de corte, Eu vou levar. Ia para dar sorte, ia. Moi, não me dá telefone lá por ele lá. Tá lá logo com o São Paulo. On est plutôt coup de là, on nous fait, Mais l'autre l'autre là, on prend un chauffe. On a besoin de yo là. Premièrement, il était dans la commissaire. Il quitte, il retourne en dehors. Et puis on n'a pas de la souplesse comme ça. Et puis moi, je ne sais pas la souplesse en dehors comme ça. Non pas c'est Junior José et amis mieux il Junior. Moi sou de Haïti. Actuellement là moi au Mexique. Y empezó a temblar. Yo estaba en la calle. Y lo que hacía yo, no fui corriendo. Yo me la paso cuidando la pared y los postres, donde que se van a caer. Porque a unos que estaban en la calle se metieron en la casa. Y así esa pinche casa, ¡bam!, la aplastó. Mucha gente se muere así. Después en el camino, los que saben cortar el pelo, en los albergues hacen feria. Saber cortar el pelo es muy útil y es como universal. Y puedo cortar el pelo en cualquier país que me encuentro, donde me encuentro. Puedo cortar el pelo en mi casa, puedo cortar el pelo en la calle. Mi pasión es la música. Yo soy productor, yo sé como la canción, la música, ya se puede hacer bien. Pa' camarada, pa' pagar, pa' pagar, pa' construir. Sabe que no está con serio. Un film de institución, un film de plug, dans des zones producteurs. Pa' vendre dans marché. Moi pas de rival, monter avion, pas faire mon égal et gros. Et y'a papa, non, ça papa, ça fait nos oppositions. Moi c'est vers la California. El momento caminando es un momento triste, pero se paga un coyote para cruzando, como la noche, caminando como en agua, como en barco. Pero hay muchas personas ya se murió allá, muchas personas. Y cuando llegar en México es como uno de los sueños. Al llegar aquí les daba trabajo. Y sí, llegar aquí, 2 días después empiezan a trabajar yo. Gracias a Dios, porque yo siempre me cuida, porque yo soy su hijo, él ya sabe eso. Siempre me cuida. De tanto me cuida, llegar a México, 2 días, como un par de 20 días después me mandaba una vueltita bien redondita. La ciudad de México está muy bien, muy bien, muy bien. El gobierno le da a nosotros como posibilidad de vivir aquí, como le da a nosotros el papel, como libre, los mexicanos, como vivir con nosotros como su hermano o hermana aquí. Mi plan actual, puedo decir,
enfocarme en lo que estoy haciendo más, ¿me explico? En lo que estoy trabajando, enfocarme y puedo regresar en Haití, pero más para ir a ver la familia. Y al final puedo casarme y quedarme aquí. No me gustaría llegar allá ilegalmente, ¿me explico? No me gusta llegar allá ilegalmente, me gustaría ir allá y llegar allá y poder salir. ¿Me explico? Porque me gusta la libertad, como los pájaros. En mi futuro, mi proyecto, como yo quiero vivir con mi familia. No se puede vivir aquí solo tanto. Ya tengo como 3 años, no mira a ninguno de mi familia. Está mal. Es una vida dura. Yo quiero ir cruzando allá para vivir con mi familia. Ese es mi problema. Pero 5 10.